Estamos viendo cuál es el origen del ocultismo y estamos viendo cómo hay armas, hay puertas que van abriendo puertas, hay aves que van abriendo puertas al reino de las tinieblas. Estamos viendo cuál es la doctrina del espiritismo y estamos viendo, el día de hoy vamos a ver cuáles son las bases del engaño del espiritismo. Vamos a ver cómo ellos defienden su doctrina. El día de hoy vamos a ver cómo los espiritistas van usando en una forma distorsionada versículos bíblicos. Ellos utilizan la palabra para ir intentando dar una autenticidad a su creencia de la comunicación de los vivos con los muertos. Y ellos dicen, ¿te recuerdas que hemos hablado de ese texto de Deuteronomio 18, en donde el Padre le aconsejaba y nos aconseja a nosotros ahora, a ese pueblo de Israel, que cuando entraran a esa tierra prometida ellos no se contaminaran con esas prácticas de esos pueblos paganos? Y los espiritistas dicen que la advertencia de ese texto de Deuteronomio 18:11 confirma la realidad de la comunicación con los muertos. Y además sacan otro texto que la transfiguración de Jesús confirma la comunicación de los vivos. En ese caso Jesús estaba vivo ahí con los muertos cuando en esa transfiguración se le apareció Moisés y Elías. Ellos aducen que en esa transfiguración de Jesús, que es el personaje que ellos dicen estaba vivo, y con los muertos que son Moisés y Elías. Y también ellos hablan de la conversación que tuvo Saúl, que estaba vivo, con Samuel, que estaba muerto. Y ellos dicen que ahí basan ellos la confirmación de que los vivos pueden comunicarse con los muertos. Esos son los textos que ellos van a sacar. Sacan ese texto de Deuteronomio 18:11 y ese texto de la transfiguración de Jesús y aquel texto de Samuel. ¿Te recuerdas ese texto de Samuel en donde Saúl fue a invocar a los muertos a través de aquella espiritista en donde se apareció Samuel? Y ellos en esos textos se basan de que sí existe una comunicación entre los vivos y los muertos. Y nosotros, hermanos, los creyentes, los que creemos en Jesús, debemos saber que los espiritistas nunca pueden conocer visual o físicamente la identidad con quien están comunicándose a través de ese medium. Lo que sucede ahí es que los demonios imitan y recuerdan cosas íntimas de las personas muertas. Y estos conocimientos provienen de espíritus familiares que están ligados a la vida del muerto. Jesús siempre se comunicó con el Padre, no se comunicó con un muerto. Y en ese texto de San Mateo 17:1 al 13, en la aparición de Elías y Moisés junto a Jesús, confirma la realidad de la vida después de la muerte y dice que hablaron con Jesús porque Él se transfiguró en un cuerpo glorioso y Él no necesitó ningún medium que se lo posibilitara. Jesús nos enseñó a orar al Padre, que es nuestro Dios vivo, y nunca a los muertos, así como lo piensan los espiritistas, ya que ellos, lo que sucede ahí es a través de ese medium. Lo que sucede ahí es que los demonios imitan y recuerdan cosas íntimas de las personas que han fallecido, y estos conocimientos no provienen de Dios, sino son de espíritus familiares ligados a la vida del muerto. Jesús siempre se comunicó con el Padre, no con un muerto, y así es como nosotros tenemos que ir conociendo qué es lo que piensan esos espiritistas
Y ellos también hablan de la reencarnación. Los espiritistas usan algunas escrituras que van apoyándolos a ellos en la creencia de la reencarnación, y ellos sacan aquel texto de San Mateo 11:14, San Mateo 11:14, y ellos aducen que Juan el Bautista fue la encarnación de Elías. Aquí el testimonio del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 19-23, también ellos habla del espíritu de Elías, dicen ellos, e indica el rol y carácter del profeta que anunciaba la venida del Mesías, pero no habla de su reencarnación. Ellos no entienden ese capítulo, ese versículo de San Mateo 11:14. Ellos piensan que Juan el Bautista fue la reencarnación de Elías, porque no entienden lo que dice lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 19, en donde ella habla del espíritu de Elías e indica el rol y carácter del profeta que va a anunciar la venida del Mesías. Cuando la Biblia habla acerca del espíritu de Elías, no está hablando del espíritu de Elías, sino de la forma en que él predicaba, la forma que se vestía, la forma que se dirigía al pueblo como un profeta. En ese espíritu, en esa forma de predicar de Elías, así iba a venir Juan el Bautista. Es lo que dice nuestra iglesia, lo que nos dice el Padre, y no habla ahí de la reencarnación de Elías. Y ellos también en el capítulo 9 de San Juan, capítulo 9, versículo 2, ellos lo interpretan. ¿Te recuerdas de aquel pasaje del hombre ciego que nació así porque había hecho un mal en otra vida anterior, dicen ellos? Y ahí Jesús decía que él no había pecado ni sus padres, sino que ese problema de él de la ceguera era para gloria de Dios, para que ahí se realizara un milagro. Pero ellos dicen que ese cieguito había nacido ciego porque había hecho un mal en una vida anterior, pero ellos no toman en cuenta el versículo siguiente que revela la realidad de la ceguera de ese cieguito. Y respecto a Juan 3:3, ¿te recuerdas, hermano, que San Juan capítulo 3, versículo 3, dicen que ese versículo dice que ahí se habla de nacer de nuevo, y ellos dicen que eso quiere decir reencarnación. Mira, hermano, cómo van distorsionando ellos esos textos bíblicos, los sacan de contexto para hacer su falsa doctrina. Y los cristianos sabemos que nacer de nuevo, de ese texto de San Juan 3:3, de ese diálogo de Jesús con Nicodemo, nosotros sabemos que nacer de nuevo en este versículo es una regeneración dada por el bautismo, en donde nosotros nacemos a una vida nueva y que es necesario nacer del agua y del Espíritu. No creemos en reencarnación, sino creemos nosotros en la muerte de ese hombre viejo y un nacimiento a una vida nueva para ir creciendo y alcanzar la talla adulta del varón perfecto. Y la doctrina de la reencarnación es una de las doctrinas favoritas del anticristo, ya que elimina el poder del Evangelio y va negando la redención que Cristo logró para toda la humanidad en la cruz del Calvario. Y es que la reencarnación cambia el principio y el mismo corazón de la salvación por medio del ejercicio del poder psíquico, en lugar de la fe espiritual, en lugar de esa fe espiritual en la sangre vertida por Jesús en la cruz. Estos espiritistas, a través de la reencarnación, van cambiando entonces el principio y el mismo corazón de la salvación. ¿Te recuerdas que el principio y el mismo corazón de la salvación es la muerte expiatoria de Jesús en la cruz y nuestra fe en esa muerte de Jesús? Ellos cambian, en lugar de la fe espiritual en la sangre vertida por Jesús en la cruz, ellos van ejerciendo el poder psíquico en lugar de la fe espiritual
Y es que Satanás y los demonios buscan comunicarse con el hombre y lo hacen por medio de personas. Estas personas que ya han entregado su voluntad y sus facultades a cambio de que el enemigo les otorgue manifestaciones sobrenaturales, ocultas. Ellos entregan toda su voluntad, toda su inteligencia. Y el espiritismo es la falsificación que trajo Satanás a este mundo para confundirnos sobre el bautismo del Espíritu Santo y confundirnos acerca de los dones espirituales. Y es que las personas son confundidas, pues reciben esta comunicación demoníaca como que si fuera una revelación del Espíritu Santo, cuando en realidad reciben espíritus de demonios que les hacen conocer esos misterios del ocultismo. No son revelación del Espíritu Santo, sino revelaciones de demonios. Y entonces la comunicación con el mundo de ultratumba a través de los médiums se logra también por medio de la escritura automática y por medio de objetos inanimados que se van deslizando como vasos, como cubiertos, como tablillas, como levitaciones. Y en sus cultos los espiritistas practican la falsificación de los dones del Espíritu Santo. Ellos van a falsificar el don de hablar e interpretar lenguas desconocidas y la sanidad. Y los espiritistas tienen testimonios de enfermedades incurables sanadas milagrosamente. Y tienen manifestación de milagros abundantes. Y ese conocimiento, esas reflexiones nos deben hacer a nosotros hacer una revisión de nuestra vida, de cómo estamos viviendo nosotros nuestro cristianismo y ver si tenemos alguna puerta abierta al reino de las tinieblas. Y ahí, en el corazón de María Santísima, yo te invito hoy a que, postrado a los pies de Jesús, sigas llevando esa oración a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, y a desligarte si hay algo de ti de ocultismo.